Señor, te damos gracias porque tú nos has dado la oportunidad, Padre, de estar aquí en tu casa para alabar y glorificar tu nombre, Señor. Rogándote de manera especial por esta iglesia, Señor. Por los hermanos que tú nos has dado, esta gran familia a la cual tú has llamado la iglesia de Dios. Te rogamos, Padre, que al abrir tu palabra en estos momentos, tu Santo Espíritu more entre nosotros en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, mientras me preparaba ya detrás, le decía a Jesús que yo traía un predicador, el cual es Alex Alexis, pero que si los nervios lo traicionaban, ya que él muchas veces se pone nervioso, no sé por qué, cuando viene a esta iglesia, y yo quise traerlo para que él fuera botando sus nervios. Y yo dije a Jesús, si los nervios lo traicionan, me costará a mí predicar. Y bueno, estamos aquí, quiere decir que los nervios, ¿qué? Bien, en esta mañana traemos un tema, el cual es titulado Una cosa te falta. Una cosa, y usted se revisará, me mirará a mí, y a lo mejor se preguntará, ¿y qué cosa sería esa que no hace falta? ¿Creen ustedes que no hace falta algo a nosotros? Sí. Vamos a descubrirla en esta mañana. ¿A cuánto le gusta la historia? Las historias. A nosotros los dominicanos nos gustan las historias. Bien. No sé cuántos sabían, pero yo soy maestro de historia, de ciencias sociales. Y si soy maestro de historia, es porque me gustan qué. Me gusta contar historia, me gusta relatar historia, y más cuando son reales. Y déjenme decirle algo, la iglesia adventista se caracteriza por eso, porque la iglesia adventista tiene un método que es histórico bíblico. ¿Histórico qué? Es decir, que nosotros los adventistas estudiamos la Biblia, pero a la par con qué? Con la historia. Y en esta mañana vamos a ver, ustedes saben que en la vida secular, así como en la Biblia, hemos visto grandes personajes bíblicos, ¿sí o no? Pero también hemos visto grandes personajes que, aunque no son bíblicos, pero por una razón u otra han marcado ¿qué? Un tiempo en la historia. Y hoy quiero citar a dos personajes, uno de la Biblia y otro personaje que es de la historia secular, pero que también aparece en la Biblia. Yo sé que a lo mejor ustedes no se han dado cuenta, pero de esos grandes personajes históricos, muchos de ellos aparecen en la Biblia y nosotros ni siquiera nos damos cuenta. Pero hoy vamos a enfatizar en uno. Y este hombre era un joven que con apenas creo que 20 años, vamos a ver aquí, fue el rey. Este joven era un joven macedonio. ¿Dónde queda Macedonia? Macedonia queda en Grecia, o quedaba en Grecia. Alejandro III de Macedonia era hijo de Olimpia, de Piro y Filipo II de Macedonia. Fue educado para gobernar. ¿Para qué fue educado este joven? Para gobernar. Recibiendo de su padre la formación militar y de Aristóteles una sólida formación intelectual. ¿Saben ustedes quién fue Aristóteles? Un filósofo griego. Y ese filósofo fue quien formó a Alejandro Magno en lo intelectual, le enseñó todo. Es decir, que Alejandro Magno tuvo un gran privilegio, porque uno de sus maestros en lo que es lo intelectual, lo académico, ¿fue quién? ¿Han escuchado ustedes la frase que dice, yo solo sé que no sé nada? ¿Es de quién? De Aristóteles. Ahora me corroboran, Es así, profesor profe. Aristóteles no dijo esa frase. Y muchos utilizan esa frase, pero no saben lo que Aristóteles quería decir con esa frase. Esta frase, bueno, me voy a salir un poquito del tema, pero quiero explicarle porque no quiero que quede duda. Aristóteles fue un gran filósofo de Grecia, el cual inventó un sistema llamado la mayéutica. ¿Llamada qué? La mayéutica consiste
en que usted llega a un ejemplo, yo llego a esta iglesia, ¿verdad? Y en esta iglesia están hablando de un tema, vamos a decir de Apocalipsis. Pero yo me hago que no sé del tema. ¿Para qué? Para yo empaparme de lo que ustedes dicen. Entonces, por eso Aristóteles dice, yo solo sé, pero él sí sabe. ¿Sí o no? Ok, volvemos con Alejandro. Alejandro Magno fue un joven que vivió en esa época. Y a la muerte de su padre, con tan solo 20 años de edad, Alejandro se convirtió en rey. Entonces dio comienzo a la campaña por la que se le conoce la conquista del imperio persa. Imagínense, estamos hablando, ¿cuántos recuerdan a Darío, el persa? El medo o el persa, ¿Recuerdan ustedes la estatua de Nabucodonosor? Así se conoce, ¿verdad? La estatua de Nabucodonosor, donde se le revela que él es la cabeza. Luego el pecho que es de plata, ¿quién era? Los medos. Y luego va bajando. El estómago, ¿qué era? De bronce. ¿Saben ustedes qué significa el bronce? En cuanto a reinado, a los griegos. Ahí entra entonces Alejandro Magno. Dice el sueño de Nabucodonosor que Daniel fue quien Dios le reveló lo que significaba cada ¿qué? Cada metal. Si usted se da cuenta, es tan específico ese sueño que Dios pone la cabeza, que en ese momento era que Babilonia, Nabucodonosor. El pecho era los medos y los persas, pero hay una característica que también los brazos van con el pecho. Y los brazos tienen un significado, que es la unión de los medos y los persas. Habían dos reinos en uno, y es Darío. Pero luego viene otro rey que es simbolizado por el bronce, que es Grecia. ¿Es quién? Grecia. Ese es otro tema. A lo mejor cuando me toque volver, vamos a explicar con más detalle acerca del significado de la estatua de Nabucodonosor, de ese sueño, y de cómo la moral del mundo se va degradando. Primero es el oro. ¿Quién tiene más valor, el oro o la plata? Pero va degradando hasta llegar al final. Bien. Alejandro III de Macedonia, más conocido como Alejandro Magno o Alejandro el Grande. ¿Han escuchado ustedes sobre Alejandro? Alejandro Magno en películas. Brad Pitt tiene una película como de 2 horas donde él interpreta a Alejandro, y para mí es una de las mejores interpretaciones. Yo he visto varias, he visto documentales de Alejandro. Es decir, que todo lo que yo estoy leyendo aquí yo me lo sé de memoria, pero quiero seguirlo leyendo para irlo llevando a un punto. Alejandro III de Macedonia, más conocido como Alejandro Magno o Alejandro el Grande, fue rey de Macedonia, hegemón, líder de Grecia. Estos son los atributos de Alejandro. Gran rey de Media y de Persia, hasta la fecha de su muerte. También fue faraón porque conquistó Egipto. Por más decirle, Alejandro Magno, a la edad de 32 años, cuando ya había cabalgado todo lo que se conocía como el mundo antiguo, se le montó de su caballo bucéfalo, un corcel negro, y cayó de rodillas llorando. ¿Saben ustedes por qué lloraba Alejandro? Porque ya no había más nada que conquistar. Era un conquistador nato, y ya a los 32 años ya no había nada que conquistar. Ya todo lo que era imperio, llámese Egipto, llámese Persia, los medas, todo estaba siendo conquistado por quién. Este hombre era joven, lo tenía todo. Materialmente lo tenía ¿qué? Todo. Pero yo pregunto, ¿le hacía falta algo a Alejandro Magno? ¿Qué le hacía falta? Dios. ¿Creen ustedes que Dios, aún con esas personas que no eran de su pueblo, que no eran cristianos, Dios también trataba con él? Sí. Claro. Y Dios trataba de una manera u otra, y dice Flavio Josefo, a ese sí lo conoce, ¿verdad? A Flavio Josefo, un escritor judío, quien tiene varios libros. Uno de ellos, yo tengo un libro allá que yo sé uno, Guerras Judías, y el otro se titula entonces Antigüedades Judías también. Y él resalta a Alejandro Magno. Y miren cómo Josefo resalta a Alejandro Magno aquí. Hay un capítulo en uno de los libros de Flavio Josefo donde dice que Alejandro Magno se desvió hacia Israel.
Durante su campaña militar contra Persia, Alejandro Magno se desvió hacia el sur, conquistando a Tiro y luego fue a Egipto. Allá cuando conquistó a Egipto, lo nombraron faraón de Egipto, pasando por lo que hoy en día es Israel. Pasando por lo que hoy es Israel, ¿qué? Hay una historia fascinante acerca del primer encuentro entre Alejandro y los judíos de Israel. A mí me gusta parafrasearlo, aunque yo la tengo y me gusta parafrasearlo. Dice Flavio Josefo que una noche antes de Alejandro Magno pasar por Tiro y luego dirigirse a Egipto, Alejandro Magno es perturbado por un sueño, así como lo hizo con Nabucodonosor, ahora lo hace ¿con quién? Con Alejandro. Dice Flavio que en ese sueño Dios le revela un sueño, una revelación. Y es que dice Flavio que cuando Alejandro Magno iba para Tiro y Egipto, él se desvió hacia el sur. Y él le dice a uno de sus generales, Parmenio, y le dice: vamos a desviarnos aquí, vamos a conquistar este pueblito aquí. Porque Alejandro era así. Si él veía un pueblo o algo, él quería ¿qué? Conquistarlo. Y en su sueño Alejandro dice que cuando él va a conquistar este pueblo, él ve que cuando él iba a entrar al pueblo, vienen a recibirlo unas personas vestidas con vestiduras sacerdotales, y que había 4 sacerdotes, cada quien de un lado agarrando un objeto muy particular, un objeto como una caja. Pero lo que le llama la atención es que esa caja tenía 2 querubines. ¿Saben ustedes lo que son querubines, verdad? Son protectores. Ezequiel dice que los querubines protectores tienen 4 alas. Con 2 vuelan y con 2 ¿qué? ¿Con 2 qué? Se cubren ¿qué? Cubren su rostro. Ok. Dice Flavio que Alejandro se sueña que él va a conquistar. Y déjeme decirle que cuando Alejandro Magno iba a conquistar, acababa con todo lo que se le atravesaba. Todo lo que le hacía presión o se le resistía, él acababa con todo. Es tanto así que donde él llegaba a todas las ciudades que él conquistaba le pondría Alejandría. Había una biblioteca que se quemó llamada Alejandría también en Egipto, la cual ahí se quemaron muchos libros de mucha importancia. Ahí se perdió, según los expertos, se perdió por lo menos más de 2 o 3 siglos de conocimiento. Habían cosas, papiros y rollos muy importantes. Bueno, seguimos con Alejandro. Dice Flavio que Alejandro cuando llega se desmonta de su caballo de Bucéfalo. ¿Cómo se llamaba el caballo de Alejandro? Bucéfalo. Usted puede ir a Google y googlear y va a ver a Alejandro montado en ese caballo, un caballo negro. Él cuando era joven fue que domó ese caballo. Era muy inteligente Alejandro. Es tanto así que para los griegos Alejandro Magno era un semidios. Ellos creían mucho en esas creencias antiguas de dioses y semidioses, de Hércules. Bien. Y en el sueño de Alejandro, él se desmonta de su caballo Bucéfalo y va al encuentro de los sacerdotes, y Alejandro le hace tributo a los sacerdotes. Parmenio, uno de sus generales más cercanos, él tenía 4 generales cercanos, pero el más cercano era Parmenio, le dice a Alejandro: pero yo nunca te había visto haciendo tributo a nadie. Y Alejandro le dice: es que yo no le hago tributo o reverencia a esa persona, sino al Dios a quien ellos representan. Y así como Alejandro se soñó eso, así pasó en realidad. Pero era Dios intercediendo ¿por qué? Por Israel. Y lo que me llama la atención es que Alejandro interpretó la visión del sumo sacerdote como un buen presagio. Y por tanto se apiadó de Jerusalén, absorbiendo pacíficamente a la tierra de Israel, a su presente imperio, y como tributo a la conquista pasible, los sabios declararon que los primogénitos de aquella época fueran llamados todos Alejandro. Ya ustedes saben que estamos hablando de alguien tremendo. Imagínense usted que Alejandro Magno nunca perdió una batalla, el cual sigue siendo un nombre judío hasta el día de hoy.
Y el día de aquel encuentro, el 25 de Tebet, fue declarado una festividad menor. Como tributo a su apacible conquista, los senados declararon a los primogénitos, y lo puse en negrito ahí, de aquella época fueron llamados Alejandro, el cual sigue siendo un nombre judío. Ahora bien, ¿qué es lo que me impresiona a mí o me llama la atención de Alejandro Magno? De que este hombre era joven, ¿sí o no? Era rico, en gran manera. Es tanto así que cuando Alejandro estaba vivo, él dijo que cuando él muriera, él quería que le cumplieran 3 deseos. ¿Cuántos deseos? 3. Y el primero de ellos es que cuando él muriera, que todos los médicos que habían en Grecia o en Macedonia, los mejores médicos cargaran su ataúd. ¿Cargaran qué? El segundo deseo fue que mientras cargaban su ataúd lo enterraran con los brazos abiertos y las manos fuera del ataúd. Y el tercero era que todos los tesoros que él tuviera lo fueran ¿qué? Lo fueran regando. Al final le voy a decir lo que significa cada deseo de Alejandro. Bien, así como Alejandro Magno, el cual fue un gran conquistador, era joven, era rico, lo tenía todo, había una cosa que le faltaba. ¿Qué le faltaba a Alejandro Magno? Faltaba a Dios, a Cristo en su corazón. Yo quiero que usted me acompañe a la Biblia. Pero antes de él, le voy a dar un último dato a Alejandro. Alejandro Magno, a la edad de 32 años, ya cuando era rey de toda la tierra conocida, Alejandro muere de una extraña enfermedad, fue algo raro como murió. Todavía hoy los historiadores tienen 2 versiones. La primera es que él murió por envenenamiento y la segunda murió por fiebre amarilla. Pero lo que me llama la atención es que en el lecho de muerte él llama a sus 4 generales. ¿A cuántos generales? 4. Y los llamó uno a uno. Y mientras él los llamaba, los generales le preguntaban: Alejandro, ¿a quién le dejará su reino? Y él le decía: al más fuerte. Luego pasa el segundo y le hace la misma pregunta y le dice él: al más fuerte. Y ellos decían que él lo que decía era el nombre de a quién iba a dejar su reino. Parmenio, que fue el último, le dijo: Alejandro, ¿a quién le dejará tu reino? Y él le decía: al más fuerte. Y miren, para que ustedes vean, vamos al libro de Daniel, para que veamos dónde aparece Alejandro Magno en la Biblia. Daniel capítulo 11, verso 1 y 4. Daniel 11, verso 1 al 4. Cuando lo tengan, dicen amén. Dice Daniel 11:1, dice: y yo mismo en el año primero de Darío el Medo. ¿Darío qué? Miren cómo se va cumpliendo la profecía de la estatua de oro. Estuve para animarlo y fortalecerlo. Y ahora yo te mostraré la verdad. He aquí que aún habrá 3 reyes en Persia, y el cuarto será de grande riqueza más que todos ellos. Y él, al hacerse fuerte con sus riquezas, levantará a todos contra el reino de Grecia. Se levantará luego un rey valiente, el cual dominará con gran poder y hará su voluntad. Pero cuando se haya levantado su reino, será quebrantado y repartido hacia los 4 vientos del cielo. ¿Hacia los 4 qué? Que son los 4 ángulos de la tierra. No a sus descendientes, ni según el dominio con que él dominó, porque su reino será arrancado y será para otros fuera de ellos. Ahora yo pregunto: ¿tenía descendiente Alejandro Magno? No tuvo descendientes. ¿En cuánto se dividió el reino de Alejandro? En 4. ¿Qué dice la Biblia aquí? Que habrá un rey que viene de Grecia, pero que su reinado no será para sus descendientes, sino que será dividido en 4. Y 4, así pasó con Alejandro. Yo quiero que vayamos a la Biblia otra vez, al libro de Lucas capítulo 18, verso 18, lo cual fue nuestra cita bíblica. Lucas 18, verso 18 en adelante. Y así como Alejandro, vamos a ver un joven
el cual era joven y era ¿qué? Y era rico también. Lucas 18, verso 18 dice lo siguiente: y le preguntó un príncipe diciendo, maestro bueno, ¿qué haré para poseer la vida eterna? Ahí vemos al joven rico acercársele a Jesús y preguntarle ¿qué? ¿Qué haré para heredar la vida eterna? ¿Qué haré para poseer? Es lo mismo, heredar, poseer, para ganar, dice otra versión, para ganar la vida eterna. Y Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Eso me acuerda cuando mi hermana Iván era maestra de matemáticas, también fue maestra de química, y los muchachos iban y le decían quimiquita, 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 dice ella, algo quieren eso, algo quieren. Así pasa con Jesús. Este hombre fue a llenarlo como de pompa y decirle, maestro bueno, maestro bueno, ¿qué debo hacer para ganar la vida eterna? Entonces Jesús lo para en serio y le dice, ¿por qué me llamas bueno? ¿Por qué me llamas? Bueno. Ninguno es bueno sino solo ¿dónde? En el Dios. Refiriéndose a qué? A su Padre. Los mandamientos, ¿sabes? Le dice Jesús, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Y él le dijo, todas estas cosas ¿qué? Ahora yo pregunto, este joven, este caballero era joven, porque la Biblia dice el joven rico. Porque él dice, desde mi juventud he guardado ¿qué? Todas estas cosas. Es decir, en su mente diría, bueno, que yo tengo la vida eterna. Porque si Jesús me dice que para ganar la vida eterna tengo que guardar los mandamientos, y yo desde pequeño, desde mi juventud la guardaba, ya la hice. Ahora, hay un detalle. ¿Será cierto que este caballero guardaba los mandamientos de Dios? ¿Cuánto dicen que sí? ¿Cuánto dicen que sí? A ver. ¿Cuánto dicen que no? Que no lo guardaba. Pero este joven era judío, guardaba los mandamientos. Era cristiano. Reposaba en sábado como nosotros. Pero hay un detalle. Dice Juan que Jesús conoce el corazón y la intención de cada quien. Que Jesús no tiene, ningún hombre tiene que contarle las cosas a Jesús. Y esto fue cuando Jesús entró a la casa de este hombre que él lo había sanado de lepra. Cuando fue María Magdalena y lo bañó. Y que entonces que este hombre en su corazón decía, calladito para él, si él supiera quién es esta mujer, la sacaría de aquí. Entonces Jesús dice, Simón, Simón, voy a contarte algo para que tú me contestes. Había un acreedor que debía tanto y había otro que debía tanto. ¿Recuerdan eso? Sí. Entonces él le dice, ¿quién debe dejar ese mal? Pero lo que Simón no sabía era que Jesús le había leído el corazón a él. Por eso que Juan dice que Jesús no necesitaba que nadie le contara nada del hombre, porque él ¿qué? Escudriña y sabe las intenciones del corazón del hombre. Y aquí Jesús les dice lo siguiente: y él dijo, todas estas cosas he guardado desde mi juventud. Y Jesús, oído esto, le dijo, aún te falta una cosa. ¿Aún qué? Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sigue. Entonces él, oídas estas cosas, se puso muy triste porque era muy... ¿Se puso muy qué? Muy contento. Muy triste. ¿Porque era qué? Y viendo Jesús que se había entristecido mucho, dijo, cuán dificultosamente entrará en el reino de Dios los que tienen que. Primera de Timoteo capítulo 6 verso 10 dice lo siguiente. Vamos a buscar en la Biblia. Vamos a ver qué nos dice la Biblia acerca de esto. Primera de Timoteo capítulo 6 verso 10 dice lo siguiente: el amor al dinero es la raíz de todos los males, y algunos por esa codicia se desviaron de la fe y fueron traspasados
de muchos qué? De muchos dolores. Y quiero que hagamos un paréntesis aquí. La palabra de Dios dice que tener dinero es malo, ¿sí o no? No. ¿Qué es lo que dice la Biblia? El amor al dinero. Ahora yo pregunto, ¿era este hombre un mentiroso, sí o no? Él dice que desde su juventud guardaba los mandamientos de Dios. Y si usted se da cuenta, Cristo comienza a darle algunos mandamientos. No matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Le dice algunos mandamientos. Y él dice, no, pues, si ese es el requisito para ganar la vida eterna, ya yo la gané. Pero Jesús le dice, sí, pero espérate, una cosa te falta. ¿Cuántos años tenía este hombre siendo cristiano? Posiblemente más que cualquiera de nosotros. Porque él dice que desde mi juventud guardaba los mandamientos. Ahora yo pregunto, ¿cuántos años tienes tú siendo adventista del séptimo día? Y es posible, bueno, yo tengo 14 y unos meses. Es posible que en este tiempo nosotros no nos hemos hecho una evaluación y nos digamos, ¿será que a mí me falta algo? ¿Será que una cosa me falta a mí para yo avanzar en mi vida cristiana? ¿Es acaso que me está deteniendo algo, así como este joven rico? La palabra de Dios, la misma palabra de Dios, por eso yo siempre he dicho que, o muchos predicadores han dicho, que los 10 mandamientos es un espejo, ¿sí o no? ¿Cuándo están conmigo? ¿Cuándo creen que los 10 mandamientos es un espejo? Los 10 mandamientos no te salvan, no te salvan. Lo que te salva a ti es que Cristo Jesús, la gracia, la fe en Cristo Jesús. Pero en detalle, los mandamientos no te salvan. Y tú dirás, Andy, pero si los mandamientos no me salvan, entonces ¿para qué guardarlos? Porque te pueden hacer perder. Y un ejemplo vamos a hacer con el joven rico. Es posible que este joven no matara, no adulterara, no robara, no diera falso testimonio, honraba a su padre y a su madre, amaba a Dios sobre todas las cosas, al detalle. Si usted se da cuenta, Jesús no menciona del decálogo los primeros 4 mandamientos. Y era porque este joven rico había faltado el primero. Era un mentiroso cuando él decía, desde mi juventud guardaba el mandamiento. Y es posible que sí, que él desde su juventud guardaba los mandamientos. Pero cuando él llega a ser rico, comienza a incumplir el primer mandamiento. ¿Cuál es el primer mandamiento del decálogo o de los 10 mandamientos? Vamos a ver. Sin buscar en la Biblia, ¿cuántos se lo saben los 10 mandamientos? El primer mandamiento del decálogo, de los 10 mandamientos. Yo soy el Señor tu Dios que te saqué de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás otros dioses fuera. Dice la palabra de Dios que este hombre se entristeció cuando Cristo le dijo, te falta una cosa. Toma todas tus posesiones, véndelas, dáselo a los pobres y luego ¿qué? Sígueme. Como dirían los norteamericanos, follow me. Sígueme. ¿Está faltando a qué? Al primer mandamiento. Y dice Santiago que el que falta a una tilde, a un punto, a una coma, está ¿qué? Transgrediendo los otros 9. Ahora yo pregunto, ¿era un mentiroso este hombre, sí o no? Claro que sí. Le está faltando el primer mandamiento. Le está faltando al primer mandamiento. Yo quiero que usted vaya conmigo al libro de Mateo, capítulo 6, verso 19, versículo 21. Vamos a ver qué nos dice. Vamos a ver qué nos dice. Dice Mateo, capítulo 6, verso 19 y 21. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde los ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros ¿en dónde? En los cielos, donde ni la polilla ni el orín corrompen, ni donde los ladrones no minan ni hurtan. Porque donde estuviere vuestro tesoro, allí estará ¿qué? Dios no nos dice a nosotros que el dinero es malo, sino el uso que le damos y el amor al dinero que trae de todo mal. Porque donde está tu tesoro, ahí está ¿qué? Tu corazón. Mateo, capítulo 6, ahí mismo, verso 24, dice lo siguiente: ninguno puede servir a dos señores. Ahora yo pregunto,
¿Cuál era el Señor del joven rico? ¿Dios o su tesoro? Ahí vuelve Jesús y lo abofetea sin mano. Le dice: tú eres un mentiroso. Está poniendo al dinero por encima de quién. Tú le estás sirviendo al Dios Mamón, como dicen muchos, que es el Dios dinero, y no al verdadero Dios. Ahora, ¿y qué pasa con el afán y la ansiedad? ¿Cuánto han sentido ansiedad cuando no tienen dinero? Seamos sinceros, ¿verdad? Seamos sinceros. Cuando no tenemos dinero, tenemos ansiedad. Pero miren lo que dijo un gran predicador acerca del dinero: que el dinero solamente sirve para dos cosas. ¿Para cuántas cosas? ¿Cuánto me dice? Me voy a dar un premio para que me diga para qué sirve el dinero. A ver. Sí, en serio, le voy a dar un premio. Yo te voy a decir una. Entiendo yo. Sí. Para comprarlo barato. Comprarlo barato. Sí, porque lo que no tiene precio, lo que bebéis bueno no tiene precio. A ver, el jovencito. Está bien. Tan buena las dos respuestas. El dinero sirve para dos cosas. La primera es para cubrir las necesidades nuestras y las de nosotros. ¿Y la de? Somos administradores. No somos dueños de nada. Dios es el dueño del oro y la plata. Y el segundo es para devolverle los diezmos a Dios. Simplemente para eso. Ahora dígame usted para qué más sirve el dinero. Bien. Por tanto os digo, y ahora miren esto, como lo explica la Biblia, si el dinero si no sirve solo para eso. Por tanto os digo, no os acongojéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo que el vestido? Por ejemplo, usted es millonario, tiene mucho dinero, como le contaba yo a un amigo ayer. Yo fui a un colmado ayer y compré, ¿qué fue lo que compré? Compré algo así insignificante, un bombón de coco que me gusta, y una bebida gaseosa. Y yo me lo comía con tanto gusto y el Señor me miraba y digo yo: mire, mi papá siempre contaba que él conoció un millonario que él recogía gente pobre y se llevaba a su casa a comer, y que le colaran café para él sentir el olor, porque él tenía un estómago de plata y que él no podía comer cualquier cosa ni tomar cualquier cosa, y que él se daba gusto viendo a otro comer, ya que él no podía. Ahora, nosotros nos afanamos por qué comer, por qué vestir, pero la palabra de Dios dice que no nos afanemos. Y dice la palabra de Dios: mira las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni allegan en alfolines, y vuestro Padre Celestial los alimenta. ¿No sois vosotros mucho más que ellas? Mas ¿quién de vosotros podrá acongojarse, añadir a su estatura un codo? Por más dinero que usted tenga, si usted mide 6 metros, ¿cómo usted puede ponerse más grande? Podrá usar zapatos más grandes, pero cuando se lo quite vuelve al mismo tamaño. Y por el vestido, ¿por qué os acongojáis o por qué entristeceros? Aprended a los lirios del campo. ¿Cómo visten los lirios del campo? ¿Cómo crecen? No trabajan ni hilan. Mas os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, con toda su riqueza, se vistió como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana es echada en el horno, Dios la viste así. ¿No hará mucho más que con nosotros Dios? Por más que nos afanemos por alcanzar riquezas, y no digo que las riquezas sean buenas, son buenas, pero por más que nos afanemos, tenemos que fijarnos en la naturaleza. Los pájaros del campo no trabajan y comen diario. Con eso no estoy diciendo que no trabajemos, sí trabajemos, pero no lleguemos a un extremo de que tengamos que poner el dinero delante de Dios. Ahora yo pregunto, ¿hay similitud entre Alejandro Magno y el joven rico? Claro que sí. Todos lo tenían y eran jóvenes, pero había algo en ellos que hacía falta. Una cosa te falta, y es tener a Cristo en tu corazón.
es tener a Cristo en nuestro corazón. Dice la sierva del Señor, Elena de Guay, en el capítulo 57, que Cristo se sentía atraído por este joven. ¿Sabe por qué? Porque Cristo veía cualidades de ese hombre, de ese joven, el cual él podía ser representante de Cristo aquí en la tierra. Con sus riquezas, este joven podía suplir las necesidades de los pobres y llegar a los corazones de muchas personas. Cuando Cristo le dice al joven, una cosa te falta, le está diciendo, yo no quiero tu dinero, yo soy el dueño de todo. Yo lo que quiero es que tú me ames más a mí que a tu dinero. Ahora yo pregunto, ¿quería Cristo la riqueza de ese joven? ¿La necesitaba? No. Cristo sería un poder para el bien. En un grado notable, el príncipe podía haber representado a Cristo. ¿Saben una cosa que muchos estudiosos dicen? Que si este hombre hubiera aceptado el llamado de Cristo, posiblemente hubiera tenido un libro en la Biblia, hubiera sido un discípulo de Cristo. Pero este hombre, dice la palabra de Dios, que se entristeció. Y que se fue triste porque tenía mucha riqueza. Mi querido, en esta mañana de todo lo que yo he hablado hay algo que yo me gustaría que no olvidara. Y es la siguiente. Por más riquezas que usted pueda acumular, por más bienes que usted pueda acumular, trate de poner a Dios en primer lugar. Termino redactando o diciendo sobre los 3 deseos de Alejandro Magno. Y usted dirá, ¿por qué Alejandro Magno pidió entre sus 3 deseos que todos los médicos cargaran su ataúd? Sencillo. Él quería que todos los médicos cargaran su ataúd porque así demostraba que por más ciencia y por más años que él tuviera como médico, ninguno pudiera salvarle la vida. Número 2, él dijo que lo llevara con las manos fuera de su ataúd abierta, diciéndole al mundo que sin nada vino y que sin nada se iba. Y número 3, que regalan todos sus bienes, porque nada de esos bienes puede llevarse. Mi querido, Dios le pueda bendecir en esta mañana. Y si hay algo que nos hace falta, si una cosa nos falta en nuestra vida, pongámoslo, vamos a ponerlo en manos de Dios. Ahora, yo pregunto, ¿hay algo que te hace falta en tu vida que no te deja continuar en la vida cristiana? Si hay alguien, no tiene que decir qué es, me gustaría verlo puesto de pie para que tengamos una oración. Si aquí hay uno que le falta algo, soy yo. Y yo digo públicamente, ¿qué me hace falta? Buscar más de Dios, tener más intimidad con Dios, que cuando llegan los problemas económicos, porque llegan, no angustiarme, sino ponerme en manos de Dios. ¿Será que hay alguna persona que en esta mañana le dice a Dios, hay una cosa que me falta, Señor, yo quiero que tú la pongas? Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Oramos. Eterno